Bueno, decíamos que en el bloque anterior hablábamos del concepto del conflicto, ¿no? Que es la diferencia entre dos puntos de vista, dos opiniones, dos maneras de ver las cosas, dos objetivos, entre dos partes que tienen que relacionarse entre sí por la naturaleza de su actividad o de su organización. Ese es el conflicto, cuando hay diferencias. La otra es que el manejo de conflictos nos va a dar estas herramientas que me van a permitir buscar una solución a este conflicto y que además esta solución me deje un aprendizaje, me deje un beneficio y me deje una oportunidad para evolucionar y mejorar continuamente. Veíamos cómo, decía la última lámina, que el manejo de conflictos es la energía que hace que una organización crezca, evolucione y mejore, ¿sí? Y ahí cerrábamos el bloque anterior diciendo que el conflicto es la sangre vital de las organizaciones vibrantes, progresistas y estimulantes. El conflicto enciende la creatividad, estimula la innovación y fomenta el mejoramiento personal. De tal forma que no podemos, ya en el ámbito profesional, no podemos ver el conflicto como algo destructivo, como lo mencioné al principio de la clase. El conflicto tenemos que ubicarlo como algo positivo para la organización, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, vamos a darle seguimiento. Ahora, preguntaba yo en un equipo de trabajo escolar, ¿qué eran lo que ocasionaba los conflictos en un equipo de trabajo? Y ustedes decían, pues que la responsabilidad, que no era la misma, que no se repartían las cargas de trabajo de manera equitativa, que en los tiempos disponibles para dar respuesta a las exigencias del trabajo del equipo, pues tenían que ser más flexibles o no eran lo suficientemente flexibles. Pues vamos a ver si esos caben dentro de estas causas, ¿no? En relación a la causa que determina o provoca un conflicto, vamos a encontrar, si me ayuda por favor alguien de los que ya están ingresados. Nayeli, por favor, ¿me ayudas a leer esta parte? Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto, encontramos conflictos de relación y comunicación se deben a fuertes emociones negativas, a percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa comunicación entre las partes. Conducen a una espiral de escalada progresiva del conflicto destructivo. Bien, gracias. Vamos a ver cómo se van enlistando las diferentes causas que determinan o que provocan un conflicto. La primera que acaban de leer es conflictos de relación y comunicación. Aquí, ¿cuándo vamos a ver esto? Cuando hay percepciones falsas o tenemos nosotros ya una idea de cómo podría ser la otra parte, la que está en el conflicto, ¿sí? También se da porque no tenemos la suficiente comunicación
o no hay líneas de comunicación entre las partes involucradas en un objetivo dentro de una empresa, y por esa falta de comunicación es que se llega a generar el conflicto. Lo malo es que estos conflictos de relación que se generan por el tipo de relación y el tipo de comunicación que existe, puede ir escalando, es decir, puede ir incrementándose en vez de resolverse, puede ir incrementándose y llevarnos a un conflicto de carácter destructivo, en que ya las cosas se pueden tomar incluso de carácter personal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es otra causa que determina? Si me ayuda, por favor, Luz María o Juan Jesús, cualquiera de los dos. Abra su micrófono. ¿No está? Uriel. Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto, encontraremos conflictos de información. Se debe a la falta de información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación o no se le asume el mismo grado de importancia. Ok. Gracias. En estos conflictos de información, nosotros estamos viéndolo como una habilidad gerencial y vamos a enfocar esto a la persona que dirige un grupo de trabajo en cualquier nivel dentro de una empresa. Surgen conflictos porque no tenemos información suficiente para tomar las decisiones, ¿sí? Por lo que al no tener completo el contexto de la situación, pues cada quien va a rellenar esos espacios vacíos de información, los va a rellenar con su propia interpretación, ¿sí? O al no tener la información completa, podemos pensar que el conflicto no es tan importante como se supone que es. ¿Sí lo ven? Ahora, si estamos viendo que estos son los diferentes tipos de conflictos, pues estamos viendo también que son también oportunidades para mejorar. Si yo tengo un conflicto por problemas de relación o comunicación, a la hora de aplicar el manejo de conflictos, ¿qué es lo que voy a tratar de instaurar o de implementar? Pues mejorar las vías y medios de comunicación internas dentro de la organización para evitar que se generen conflictos de este tipo. ¿Qué voy a hacer? Pues en conflictos de información, pues voy a tratar de implementar o tomar acciones para que en el momento en que se plantee un problema, este sea acompañado de toda la información necesaria para poder hacer un análisis más completo y poder tomar una mejor decisión. O tener información suficiente que me permita visualizar el nivel de importancia del conflicto que está presentándose. ¿Ok? La siguiente, por favor. Si me ayuda, ¿quién sería bueno? Gustavo, Job. Manejo de conflictos. Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto, encontramos los conflictos de intereses. Se deben a la competencia existente entre necesidades no compatibles o percibidas como tales. También puede ser el tipo psicológico y conjugan percepciones de confianza, juego sucio e intolerancia, etc. Okay. Bien. Entonces, otro tipo de conflictos son los conflictos de intereses, ¿sí? Unos desean una cosa, otros desean otros, unos ganan si se hace de una forma y otros ganan si se hace de otra forma. Estos son conflictos de interés, es decir, los objetivos o los beneficios esperados entre las partes involucradas son las que generan
el conflicto porque son diferentes, son opuestos, ¿sí? También pueden ser de tipo psicológico y eso se ve reflejado por desconfiar de la otra parte involucrada, ¿sí? Y eso va a provocar o la manera en que se haga juego sucio, la intolerancia, etcétera, ¿no? De eso yo tengo por ahí una experiencia. Entonces, vamos a identificar, ya llevamos ahorita causas, conflictos de relación y comunicación, conflictos que se generan por la falta de información, conflictos de intereses entre necesidades que no son compatibles o que no se les da la misma importancia. Y la siguiente, por favor, si me ayuda, Tania, por favor. Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto, encontramos conflicto de valores. Se debe a los diferentes criterios de evaluación de ideas, creencias o comportamiento que se perciben como incompatibles. El conflicto estalla cuando estos valores se intentan imponer por la fuerza a la otra parte que los percibe como negativos, no importante o no propios para una persona en la cual se encuentra involucrada en cierto problema. Bien. Y es como les decía yo al principio, como seres humanos todos somos distintos, todos tenemos una formación distinta, todos fuimos educados con ciertos valores comunes, pero hay otros que son distintos. Y obviamente este conflicto de valores surge cuando las partes involucradas en una problemática, ¿sí?, manejan desde diferentes puntos de vista lo que unos perciben como importante o como que es negativo, para los otros puede ser no tan importante y a lo mejor no tan negativo. Y depende de cada individuo que está involucrado en el problema, ¿sí? Lo que para mí no es un problema, para otros sí. ¿Y a qué se llega? Pues a tratar de buscar cuáles son el esquema de valores que mejor se pueda adaptar para que ambas partes queden conformes, ¿sí? Entonces, esta es otra causa que genera conflictos dentro de una organización, los conflictos de valores. Por ejemplo, un gerente en una reunión está viendo que el proveedor está ofreciendo no sé cómo decirle, un dinero adicional, un bono adicional, si le compran un producto a un precio junto con otro producto que está surgiendo, ¿sí? Y ese es el gerente de compras. Pero a lo mejor el de finanzas le dice, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso sería como aceptar alguna especie de corrupción. Y ahí es donde el problema no es si se compra o no, el problema no es si hay dinero o no para comprarlo, el problema no es si el material que nos ofrecen nos sirve o no. El problema es un conflicto de valores. Lo que para una parte es malo, para la otra puede ser positivo porque es como que tener una ventaja y un beneficio adicional hacia la empresa. Y ahí hay un conflicto de valores. ¿Cómo se resolverían esos tipos de conflictos, no? Es lo que vamos a tratar de analizar. El otro, si me ayuda, por favor. Obed. Dice, manejo de conflictos. Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto, encontramos conflictos de roles, de poder, de autoridad y de acceso a los recursos. Se deben a pautas destructivas de comportamiento, de desigualdad del control o distribución de recursos, de desigualdad de poder y autoridad, de restricciones del tiempo, etc. Bien. Entonces, estas son otras causas que generan conflictos. Cuando no están bien establecidas cuáles son los roles o autoridades de cada uno de los integrantes de la organización.
cuando no están bien especificadas cómo debe de ser el acceso a ciertos recursos o cuando la distribución de los recursos no es de manera adecuada a la vista de todos los que están involucrados. La desigualdad de poder y de autoridad, ¿sí? O las restricciones del tiempo. Por ejemplo, el área de ventas se puede conseguir un gran negocio. El área de ventas establece un tiempo de entrega de 24 horas de un lote grandísimo de productos que todavía no están en producción. Aquí viene un problema de conflicto de roles. Ventas sometió a restricciones de tiempo al área de producción y eso va a generar un conflicto de roles. Es decir, a ver, espérate, tú no tienes control sobre mis actividades. Para que tú te comprometas a dar unos tiempos de entrega, me tienes que consultar. Tomaste una autoridad y una decisión que no te corresponde. Esos son ejemplos de conflictos de roles dentro de una organización, dentro de las diferentes áreas. ¿Ok? La solución de esto va a dar pauta a un procedimiento seguramente que establezca tanto para ventas su comportamiento para que no genere conflictos de roles con las áreas que ellos están involucrando, como sería producción. ¿Sí me explico? Entonces, de esa forma es como se puede presentar estos conflictos de roles. ¿Sale? El siguiente, la siguiente causa, si me ayuda por favor a leerlo. ¿Quién será bueno? Yo lo leo. Voluntarios. Adelante. Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto, encontramos estrés ambiental. Los conflictos que radican en las diferencias personales y en la incompatibilidad de funciones Yo lo leo, están profesor. ¿qué dice? Exacerbados. Exacerbados en gran medida por un entorno estresante. Ok. Fíjense, además de todo lo anterior, además de las diferencias entre los objetivos, además de las condiciones naturales de las actividades cotidianas dentro de una organización, si estas además se desarrollan en un ambiente estresante, pues obviamente todas estas diferencias se van a ver exacerbados. ¿Qué quiere decir exacerbados? Vamos a decir como acrecentados, ¿sí? Por el entorno estresante. Y esto puede resultar que puede ser un ejemplo de estrés ambiental. Cuando hablamos de ambiente, no solamente estamos hablando del clima, estamos hablando de las condiciones que rodean el trabajo dentro de la organización, ¿sí? Si somos un hospital, seguramente habrá áreas en las que por su naturaleza el estrés ambiental sea una característica cotidiana, ¿sí? Y ahí, en ese contexto de urgencia, en ese contexto de resolver rápidamente el trabajo, realizar rápidamente el trabajo, obviamente en un ambiente estresante, pues obviamente eso acrecenta o engrandece el conflicto, ¿sale? O los conflictos. ¿De cuáles conflictos? Pues de los que hablamos anteriormente, ¿sí? Y eso hace que esto se haga más evidente. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué vimos? Y a ver si podemos hacer un ejemplo de cada uno de estos. Vimos causas de conflictos dentro de una organización. Tenemos conflictos de relación y de comunicación, ¿sí? Es decir, no fluye la información de manera adecuada a través de los elementos de la organización. Y eso puede generar conflictos.
¿sí? Si no hay información, es decir, si yo no conozco cómo trabaja o cuáles son las actividades que debe realizar una parte de la empresa con la que yo me relaciono o dependo, ¿sí? Pues se va a prestar a conflictos porque yo tenga una percepción personal del porqué de los problemas. Ah, es que ellos son muy, no sé, ellos son muy flojos o a ellos les vale poco lo que yo tenga que hacer, no les importa mi trabajo, entonces, y esos son debido a una falta de comunicación, ¿sí? A una falta de conocerse realmente y por la misma falta de conocimiento y de relación entre las partes, pues obviamente eso genera una escalada progresiva del conflicto y lo lleva hacia la parte destructiva, que es, pues ya no le hablo, ya no me relaciono con ellos, hago cosas a propósito para que ellos fracasen en sus objetivos y eso daña a la organización. Ejemplos de conflictos de información. Cuando tenemos que tomar decisiones y no tenemos la suficiente base para decidir con respecto a datos, ¿sí? Con respecto a conocimiento de la situación. Podemos cometer el error, debido a este tipo de conflictos, de tomar malas decisiones o no darle la importancia que merece una situación problemática. Conflictos de intereses. Los intereses, por ejemplo, del área de producción son distintos que los intereses del área de mantenimiento, son distintos que los intereses del área de ventas o de compras, son distintos, ¿sí? Entonces, cuando entran en relación las áreas, pues obviamente va a haber conflictos de intereses, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero, ¿sí? Es diferente de lo que tú quieres y lo que a mí me interesa es diferente de lo que a ti te interesa. Por lo tanto, yo voy a desconfiar del área de finanzas porque no me da los recursos para hacer las compras de materias primas a tiempo. ¿Sí? Voy a pensar que están haciendo algo mal a propósito. Y entra la desconfianza, entra el juego sucio, entra la intolerancia y eso es algo que se debe de corregir. ¿Sí? ¿Cómo se va a corregir? Mediante establecer, insisto, procedimientos por escrito que indiquen cuáles son las actividades que se deben de realizar para evitar conflictos de intereses. Conflictos de valores, ya los comenté, cuando una parte de la organización supone lo que es bueno y lo que es malo dentro de su conducta o su comportamiento dentro de la organización. ¿Sale? Yo pienso que a lo mejor decirle la verdad al cliente es lo mejor y otros dicen, no, no les digas nada, a lo mejor no se dan cuenta del problema y ya, y esos son conflictos de valores. Conflictos de roles, ya los expliqué, cada quien debe determinar con precisión qué le corresponde a cada quien y actuar de acuerdo a su función que le corresponde, ¿sí? Y a mí como gerente, para resolver esos conflictos, me va a tocar balancear, ¿sí? Generar esta igualdad en la distribución de recursos, esta igualdad en el poder, igualdad en la autoridad, etcétera, ¿sí? Y yo a lo que platicamos del estrés ambiental. Bueno, ahora vamos a dudas hasta aquí de las causas o los tipos de conflictos que vamos a encontrar dentro de nuestra organización. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas de conflictos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Manifiéstense. No, ninguna. Ok, vamos entonces avanzando. Lo siguiente es, ya entendí qué es un conflicto, ya entendí qué es un manejo de conflictos, ya entendí cuáles
son, en general, dentro de una organización, los tipos de conflictos que se generan, que se pueden llegar a generar, ¿cómo son? Ahora deja ver qué puedo hacer para buscar una solución de los conflictos, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer el manejo del conflicto? ¿Sale? Entonces aquí lo que vamos a ver ahora es modelos de solución de conflictos. El reto es alentar a los miembros de los equipos directivos a discutir sin destruir su habilidad, sin destruir su habilidad de trabajar juntos. O sea, ¿es posible? Aquí esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que esto sea posible? Hay problemáticas, hay conflictos, ¿sale? De todos los colores que vimos. Ahora, ¿es posible hacer que los miembros de mi equipo discutan sin destruir la habilidad de trabajar juntos? ¿Cómo podemos lograr eso? Decía Patty en su ejemplo. Dice, es que pues tenemos que, a pesar de las diferencias, tratar de ser responsables y hacer lo que nos toque por el beneficio del equipo. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo nos podemos sentar a procesar nuestras diferencias o a procesar estos conflictos que ya analizamos recién sin destruir la habilidad de trabajar juntos? ¿Cómo es posible lograr eso, no? Dice, ahora que hemos examinado varios tipos de conflicto en términos de su causa, es natural desplazar nuestra atención a los métodos comunes para manejar conflictos de cualquier tipo. Según se reveló en un cuestionario de pre-evaluación, las respuestas de las personas a las confrontaciones interpersonales tienden a caer en 5 categorías: coacción, complacencia, evasión, compromiso y colaboración. Estos 5 métodos del conflicto reflejan diferentes grados de cooperación y asertividad, que son cualidades que nosotros debemos de tener para poder hacer el manejo adecuado de los conflictos. Insisto, el conflicto en una organización no lo debemos de ver como algo negativo. Que yo tenga diferencias con mi jefe o que mi jefe tenga diferencias conmigo no es una razón, en mi regreso aquí, no es una razón para destruir la capacidad de trabajar juntos o para dejar de trabajar juntos, ¿sí? Que yo no esté de acuerdo o que yo piense simplemente diferente o que yo crea que se pueden hacer las cosas diferentes de como piensan mis colaboradores o mis superiores, no se debe de tomar como algo negativo, como algo destructivo, sino que lo podemos enfocar como una estrategia que nos ayude a innovar, a ser creativos, a buscar la mejora. ¿Sale? Esa es la mentalidad. ¿Y cómo? Pues, ¿qué es lo que tenemos que poner en juego? Ya se los expliqué. Tenemos que poner en juego todas mis habilidades personales, todo mi carácter, toda mi personalidad y haber desarrollado todas estas cualidades de liderazgo efectivo que revisamos en la semana anterior y la anterior a esa. ¿Sí? Entonces, vean cómo ahorita que ya estamos entrando a esta parte de los conflictos y de las organizaciones, ya nosotros también tenemos que empezar a ir entendiendo la necesidad de cambio interno en cada uno de nosotros para volvernos candidatos a el liderazgo de un equipo de trabajo
a cualquier nivel, en cualquier organización. ¿Sale? Entonces, normalmente vamos a caer en estas 5 características o 5 categorías de métodos para resolver el conflicto. ¿Sí? ¿Cómo se representan estas 5 categorías? La dimensión de cooperación. La dimensión de cooperación refleja la importancia de la relación. Aquí, esta parte de cooperación. Es en un intento por satisfacer los intereses de otra persona, es decir, cuidar la relación. ¿Sí? En tanto que la dimensión de asertividad refleja la importancia, aquí, refleja la importancia del asunto. Es decir, intento por satisfacer los intereses propios. Es decir, ¿a qué le damos más importancia? ¿Al problema, al asunto que es causa del conflicto? ¿O a la relación? ¿Sí? Aquí está, importancia del asunto, en un eje de coordenadas de menor a mayor, contra la importancia de la relación. Y estos modelos que se basan en estas 2 dimensiones de cooperación y asertividad, o de la importancia de la relación y la importancia del asunto, nos va a representar, aquí están ubicadas en diferentes niveles, las tendencias de estas formas de enfrentar el conflicto o llevar a cabo el manejo de conflicto. ¿Sí? Entonces, hay algunos, como la complacencia, que le da más importancia a la relación que al asunto. Y vamos a analizar qué consecuencias nos puede traer esto. También es cierto, en el otro extremo, que hay métodos para enfrentar, para el manejo de conflictos, que le da mayor importancia al asunto que a la relación. Es decir, resolveremos el problema, no me importa si quedamos de enemigos, pero el problema se resuelve. ¿Sí me entienden? Y obviamente está los puntos medios, ¿sí? En el cual le damos la misma importancia tanto a la relación como al asunto. Pero no siempre podemos estar llegar a este tipo de manejo de conflictos. ¿Sale? Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Ya los visualizamos. Es modelo bidimensional porque trata 2 aspectos. ¿Qué tanta importancia le da a la relación y qué tanta importancia le da a el asunto que origina el conflicto? ¿Sale? Es decir, a la problemática. ¿Qué es más importante, la relación o la problemática? Dentro de de este esquema, es que se manejan estas cinco métodos de manejo de conflictos. Bueno, dice, la respuesta de coacción. Vamos a empezar con el primero, el que está ubicado en la parte alta. Dice aquí, más importancia al asunto, ¿sí? Y menos importancia a la relación, ¿sí? En esta escala vertical está el asunto y en esta escala horizontal está la relación. Entonces, menos importancia a la relación y más importancia al asunto. Entonces, la respuesta de coacción asertiva, que es a lo que se refiere, asertiva y no cooperativa, que está aquí manejado, ¿sí? Es un intento para satisfacer las propias necesidades a costa de las necesidades de otro individuo. Esto puede hacerse mediante el uso de la autoridad formal,
amenazas físicas, tácticas manipuladoras o haciendo caso omiso de las demandas de la otra parte. El uso patente de autoridad de la oficina, de yo soy el jefe, así que lo haré a mi manera, o una forma relacionada de intimidación por lo general, demuestra falta de tolerancia o autoconfianza. El problema con el uso repetido de este método para el manejo de conflicto es que engendra hostilidad y resentimiento. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata esto? La parte de coacción es imponerse sobre el otro. No hay democracia, no hay diálogo, no hay nada. Simplemente por la fuerza, hablando de tanto el poder jerárquico que tengas como autoridad, ¿sí? O mediante la manipulación. Y ahí entra en juego otra vez la persuasión, la negociación y la otra que siempre se me olvida, ahora se me olvidó la otra, ¿sí? Entonces, vamos a poder nosotros hacer coacción, es decir, forzar una acción, ¿sí? Sin que nos interese saber si la otra parte lo quiere hacer o no lo quiere hacer, está de acuerdo o no está de acuerdo, eso no importa, ¿sí? El conflicto se resuelve a mi favor, sin importarme, como dice aquí, las necesidades que tenga el otro individuo, ¿ok? Entonces, una manera en que se representa, además de las que ya dije, también es haciendo caso omiso de las demandas de la otra parte. Es decir, me hago el sordo, no le hago caso y termino haciendo lo que yo quería hacer. ¿Ok? Entonces, en una organización, el uso de esta autoridad de decir que pues lo voy a hacer así porque yo soy el jefe o yo soy el líder, ¿sí? O, si no es así, tratar de intimidar a la otra parte, en realidad lo que está demostrando es que no tengo tolerancia para escuchar a la otra parte, no tengo habilidades de negociación, no tengo habilidades de persuasión, ¿sí? Y eso es lo que refleja mi falta de tolerancia o que al no tener confianza en mí mismo como para debatir, pues las cosas las resuelvo por imposición, aprovechando mi jerarquía o mi fuerza, ¿sale? Entonces, hay empresas en que los gerentes o directivos se manejan frecuentemente de esta manera, ¿sí? Pero, a la larga, dentro de los que informan la organización, pues esto genera problemáticas. En vez de resolver un problema, permite que se vaya generando resentimiento. Permite que sus integrantes de su equipo de trabajo, de colaboradores, empiecen a actuar con hostilidad hacia él, ¿sí? Como se ve ahí, por ejemplo, en la foto, ¿no? Ya no le reciben ni un consejo, no le reciben nada. ¿Por qué? Porque ya se cansaron de esa coacción sobre ellos. Aunque los observadores, los seguidores o su parte de su equipo de trabajo pueden admirar en forma intelectual a los líderes autoritarios o manipuladores debido a que parecen estar logrando un gran acuerdo, es decir, están logrando resolver un gran manejo de conflicto. Sus estilos de dirección por lo general producen una reacción violenta en el largo plazo conforme las personas cada vez están menos dispuestas a absorber los costos emocionales y trabajan para socavar la base del poder de un líder autoritario. Es decir, todos estos que le generó hostilidad y resentimiento empiezan a trabajar para quitarle la autoridad a el líder o quitarlo de su puesto o hacerlo quedar mal, ¿sí? Y eso pues no es beneficioso para ninguna organización. Sale, nos vemos en 5 minutos, se termina este bloque.